Y el día de hoy vamos a meditar en esta palabra. Juan 8, 31 al 38. Y hemos estado inspirados porque hay un tema en esta noche que se cantó. Vamos a ver 8, 31 al 38. Antifonantemente lo leemos, yo leo uno, ustedes leen el siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 32, lo siguen ustedes. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Todos juntos. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Padre, el día de hoy, en esta tarde, te hablamos. Nos acercamos a ti para hablar contigo y pedirte, Señor, que tú nos des el mensaje que nosotros necesitamos. En Cristo Jesús. Amén. 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 El día de hoy escuchaba que Jehová nos había hecho libres. Y la manera en que nos libertó fue a través de la persona de Jesús. Estamos a casi 2000 años de que estas palabras fueran vertidas de los labios de Jesucristo. Ahí está hablando con gente, muchas personas están rodeándolos, no solamente los que han creído, como si usted revisa el texto, hay judíos ahí, pero él entre todos los judíos hace una exclusiva con parte de ese grupo. Mire lo que le dice a esa sección exclusiva a la que él se está dirigiendo, en versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. Empieza a dirigirse a los judíos que habían creído. ¿Qué les dice a los judíos que habían creído en él? Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Acá sucede algo curioso y yo me quiero detener a pensarlo con ustedes. Dentro del grupo de los judíos, él se refiere a aquellos judíos que habían creído ¿en quién? En él. ¿Y qué les dice a los que habían creído en él? Si permaneciereis ¿en qué? En mis palabras, seréis verdaderamente mis. Miren, hay una diferencia. Claro, no solamente es creer en él, sino que convertirse en discípulos es una acción que viene como resultado de mi fe, de haber depositado mi fe en Jesús, de haber creído en Jesús, pero es una etapa consecuente en la cual yo permanezco en la palabra de él. Creer y permanecer en su palabra, a mí recién me da la condición de discípulo. No todos son discípulos. Cuando Jesús se dirige a los que habían creído en él, le dice: si permaneceres en mi palabra, seréis ¿qué cosa? Falsamente mis discípulos. Dice eso, ¿no? Seréis discípulos falsos. No, seréis discípulos verdaderos. ¿Ustedes se han dado cuenta cuánta gente hoy día predica un mensaje no bíblico? Y gente que sigue a esos predicadores que no tienen un mensaje bíblico. Entonces quiere decir que hay falsos discípulos de Jesús. Si tiene que establecer que hay verdaderos discípulos, es porque existen en antonomasia los falsos discípulos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos queridos? ¿Cabe la posibilidad? ¿Sí? Cabe la posibilidad.
Díganme ustedes, yo les voy a decir algo. ¿Saben? Muchas organizaciones, muchas sectas tienen éxito porque siendo mentira, se parecen a la verdad. Y las organizaciones con más éxito son aquellas que más se parecen a la verdad, aunque son mentiras. Porque parecerse a la verdad no te hace verdadero o no te hace verdad. La verdad no tienes que parecer, sino tienes que estar en la verdad. Amén. ¿Y aquí dice? A los judíos que habían creído en él, si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Otro detalle que notar. ¿Quién es el que dice esto? Es el mismo Señor Jesucristo, que asume en aquellas personas que permanecen en la palabra y le da la condición de verdaderos discípulos. Amén. Gloria a Dios. Seguimos en el versículo 32 para ver qué nos dice en el avance de esta palabra. Versículo 32. ¿Qué nos dice el 32? ¿Quién lo tiene? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le da un elemento adicional mientras él va declarando. Primero le da la condición de verdaderos discípulos y le dice, a través de esta palabra conoceréis la verdad, y la verdad os hará. ¿Quiénes van a ser libres? ¿Quiénes van a ser libres? No, pero ¿qué dice anterior? En el último versículo hace una declaración. Seréis verdaderamente mis. Los que permanecen en la palabra, seréis verdaderamente mis. ¿Quiénes son los que experimentan la libertad? Los discípulos. Porque es un orden. Y le dijo a los judíos que habían creído en él: si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Establece que si permanecen en la palabra, están en la condición de verdaderos discípulos. Y nos dice en el versículo siguiente que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, si permanecemos en la palabra, estamos en la condición de discípulos. ¿Quiénes son verdaderamente libres? Interesante, ¿no? Interesante manera de construir un pensamiento con cada declaración que Jesús habla. Si tú no eres discípulo de Jesús, podrías preguntarte si eres verdaderamente libre. Pero antes de hacerte una pregunta, si eres discípulo del Señor, sería preguntarte, si permanezco en la palabra, ¿estoy permaneciendo en la palabra? Después dice, él dice, si soy creyente, y tengo que retroceder un paso más atrás, digo, ¿seré verdaderamente creyente? ¿Habré creído en Jesús? Porque dice que él habló a los judíos, y eso extiende a toda persona que cree en Jesús y permanecen en su palabra, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, no, lo seréis mis discípulos. Y si conoceréis la verdad os hará libres. O sea, solo los discípulos. A veces nosotros tomamos los textos y los cantamos, que está bonito, y los predicamos, pero lo desconectamos del pensamiento del texto. ¿Y cuánta gente dice, yo soy libre en Jesús? Pero no se es libre en Jesús si no se cree en Él, no permaneces en la palabra, no estás en condición de discípulo, y la verdad no te lleva a caminar en esa libertad. Seréis verdaderamente libres. Acá Jesús sigue conversando con las personas a las cuales está haciendo referencia, y va a suceder quizás en el camino algo que nos va a llamar la atención. Estamos en el versículo, ¿qué versículo estamos? 33. Pues ya pasamos por el 32 y dijo, le respondieron. Oiga, ¿quién le habrá respondido? ¿Los discípulos? ¿O porque había un grupo de personas ahí? Porque él se dirige a un sector. Puede hacer aún este grupo que en su deseo de aprender alguna pregunta, pero yo veo que él está, hay un grupo grande y le habla a los discípulos, pero de pronto le respondieron, los discípulos o la gente que está en el grupo, pensémoslo, cada uno le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Interesante. Todo me hace suponer que esa pregunta
no viene de los creyentes. Mucha confianza en el trato, mucha falta de respeto. Viene del sector que está ahí, del grupo humano que está ahí. Y lo primero que hacen es desconocer su propia historia. Dice, ¿cuándo hemos sido esclavos si somos linaje de Abraham? A ver, ¿ustedes recuerdan que alguna vez Israel fue esclavo? ¡Claro que sí! A ver, su primer nivel de esclavitud, ¿dónde fue? No, primero Israel, antes Abraham, de Abraham. ¿Cuándo fue su primer nivel de esclavitud? En Egipto. Después con los asirios, con los babilonios, con los persas. ¿Se dan cuenta? Después ahora están subyugados por los griegos y por los romanos. Pero ¿se dan cuenta de algo? Que se torna sumamente interesante. ¿Con qué base estas personas hablan que sean descendientes de Abraham y que son libres? Que nunca han sido esclavos. Están basándose en un posicionamiento de oponerse a la verdad. Están mintiendo. Nosotros sabemos que ellos fueron esclavos. ¿Con qué atributo ellos pueden decir eso? Y miren lo que hace Jesús. Jesús se va a poner a darles una clase de historia, pudiendo haberla hecho, pudiendo haberles contado, diciéndoles mentirosos, pudiendo decirles muchas cosas. Él lo va a decir en otra forma. Él es un gran académico, él es el rabí, él es el maestro. Él pudo volverles a respirar un momentito, ¿no se acuerdan de esta parte de la historia, de otra parte de la historia? ¿No se acuerdan? Pero él ve que el problema de ellos es más profundo que el simple hecho de ignorar su historia. Es mucho más profundo. Entonces vamos a seguir avanzando en el versículo que continúa. Y le dice, 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es. Él no les va a discutir el tema de su historia. Él va a atentar, Jesús va a atentar contra la esencia misma de que ellos son. ¿Qué habían hecho ellos? Mentirle a Jesús, en su cara limpia y pelada. Entonces Jesús ataca, dice, de cierto os digo. Ese es un modismo judío. Cuando se reafirma en repetición algo, como de cierto, es decir, esto es totalmente, contundentemente la verdad. Aquí no hay, de cierto os digo, que el que hace pecado, ¿qué cosa es? Es esclavo del pecado. El pecado de ellos era evidente, querían mentirle a Jesús mismo. Oye, un momentito, sabemos que la mentira es pecado, sabemos que muchas cosas es pecado, pero él le dice, vosotros sois, sin decírselo así, vosotros sois, ¿no? El que es esclavo del pecado, ¿qué dice? Todo aquel que hace pecado, ¿de quién es esclavo? Del pecado. Mira lo que está haciendo Jesús, va presentándole primero a los discípulos, les va diciendo, le va hablando a ellos primero si creen, que después qué sucede, si permanecen en su palabra, conocerán la verdad, los hará libre, pero antes tiene que ser sus verdaderamente discípulos. Hay 4 cositas que la pueden repasar en casa en el orden correcto, me he saltado en el orden un poquito algo, pero mire lo que está diciendo. Vamos al versículo que continúa. ¿En qué versículo estamos? A ver, 30 y de que hace pecado, esclavo del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Y empieza a decir cosas, ¿no? ¿De qué casa está hablando? Está hablando de la casa de Israel, la casa de Judá, la casa que se ha confesionado después en este pueblo. Te dice, el que es esclavo no permanece en la casa. Mire lo que le está diciendo a los judíos. El hijo, sí, pero ¿por qué? Porque el hijo es heredero de todo, como más adelante lo va a declarar. El hijo sí permanece. ¿Y quién es el hijo? Está asumiendo el rol de hijo, que es el papel que Dios le dio a Jesús en medio de nosotros. Y mire lo que va a decir el versículo que continúa. Así que si el hijo os
libertare, seréis verdaderamente libres. Y acá añade algo en su condición de hijo. Claro, como hijo de Dios. Si el Hijo os libertare, ¿qué dice? Ahora una pregunta, ¿y si el Hijo no los liberta? ¿Serán verdaderamente libres? ¿Serán libres? No. Israel todavía no está en libertad hasta que llegue el momento en que Jesús le dé la libertad. Como lo dice Romanos, del capítulo 9 al 11, nos da una enseñanza tremenda que pronto la estaremos viendo también todos juntos. Es decir, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente hijos, libres. Pero quien tiene que libertarlos es el Hijo. Continuamos con este texto para poder avanzar y progresar en el entendimiento de la palabra que tenemos para esta noche. ¿Qué nos dice el texto? ¿Qué versículo estamos? 30 y... ¿Qué dice, por favor? Apóyenme. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Mira qué interesante. Jesús afirma y no niega que ellos son descendientes de Abraham. Sí, sé que son descendientes de Abraham, ahí no han mentido. Pero no dice nada sobre que ellos nunca han estado esclavos. Y les toca el tema de la esclavitud del pecado. Pero ¿qué más les dice? Sé que soy descendientes de Abraham, pero ¿qué más les dice? Pero procuráis matarme. Qué extraño, ¿no? Ustedes descienden de Abraham, saben las promesas, conocen lo que está escrito, pero procuran matarme. ¿Por qué dice? Porque mi palabra no haya cabida, no haya lugar en vosotros. ¿Saben, hermanos queridos? Que no todos. Mira, es el mismo Jesús predicándole. Es mismo Dios hablándole a ellos, a sus corazones. Pero ellos deciden no escucharlo. No le dan lugar al mensaje. Ellos están de espaldas a Dios. Es más, hasta los mismos creyentes pueden escuchar una palabra que los puede tocar, pero pueden decidir ignorar el mensaje. Dios en su inmensa bondad y en su maravilloso poder nos ha permitido tomar la capacidad de decidir. Y casi siempre que el hombre decide, eso que se llama el libre albedrío es decidir para desobedecer, no para obedecer. A diferencia de la religión musulmana, donde el nombre del Dios Alá es impuesto y Mahoma su profeta, donde es un Dios de sometimiento, nuestro Dios también es para someternos, pero no se ha enfatizado esa parte en la enseñanza de la Escritura. Es un Señor con toda la autoridad. Pero nosotros hemos enfatizado en el proceso de estos últimos años mucho el amor de Dios, mucho el perdón de Dios, pero Dios es Señor. Y mire lo que le dice en el texto que estamos leyendo, cuando dice, versículo que nos quedamos, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Oigan, yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, pero ustedes hacéis, miren la diferencia entre el oír que Él manifiesta, el oír y ver que ha visto cerca del Padre, y la acción que ellos hacen acerca de su Padre. Y este mensaje podía quedar ahí, pero voy a continuarlo para poder establecer qué es el Padre que Dios dice o Jesús dice que tienen ellos. Vamos a seguir leyendo el versículo que continúa y no vamos a quedar en una parte nada más. Posiblemente no terminemos toda la lectura. ¿Qué? Dice el versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham,
¿Qué dice? Las obras de Abraham haríais. Mira, ¿qué tal confrontarla, no? ¿Qué tal confrontarla? Ah, si vuestro padre es Abraham, ¿qué obras haríais? Las obras de Abraham. Ellos defienden el linaje, defienden su enraizamiento, pero él les dijo que eran esclavos del pecado. Se las está cantando. Así yo reconozco, pero vosotros sois esclavos del pecado. Y aquí va a volver a tratar sobre este tema interesante. Seguimos el versículo que continúa y nos va a decir lo siguiente, versículo 40. No, 39. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¡Qué maravillosa confrontación! ¿Saben que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia? ¿Ellos caminan en una justicia producto de creer? ¿O ellos caminan en una supuesta justicia de guardar los mandamientos, de guardar la ley? ¿Ellos caminan en fe o caminan en obras, supuestamente? Hay una confrontación tremenda que quizás nosotros no podemos entenderla porque no estamos en el pellejo de las personas que estaban alrededor de Jesús conversando con Jesús. Para nosotros no va a ser fácil entender las circunstancias particulares de este diálogo, de esta conversación. Pero Jesús está siendo muy confrontativo. Le está hablando en términos muy exactos, muy precisos, muy soberanos, porque vienen de parte de Dios para ellos, pero ellos están en una franca oposición al mensaje. Mire lo que va a continuar. La lectura, estamos en el versículo 41. No, 40. ¿No? No, 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, Jesús reconoce que ellos hacen la obra de vuestro padre. Le dice que Abraham es su padre, le dice, ustedes hacen la obra de vuestro padre. Ellos están en una cosa y Jesús está en otra. Y miren lo que le dice. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es, se va más allá, ya no es Abraham. Y ellos dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación. Ahora, déjenme poder dar una explicación un poco a esto. Ya en aquellos entonces se tejían. Como Jesús había tenido un nacimiento sobrenatural, algunos por ahí empezaban a advertir de que María había engañado a José, de que no era tan sobrenatural. Y posiblemente le mandan su chiquita, ¿no? ¿Qué vas a decir tú si tú has nacido de pecado? Tú has sido engendrado por otra persona. Posiblemente esté circulando eso en el pensamiento de ellos. O posiblemente quieran ponerse en un sitial aún mucho mayor. Ya dejan a Abraham y dice que, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto ahí que hemos leído? Un padre tenemos, ¿qué es? Wow, se van más lejos, ya se olvidaron de Abraham. Parece que la cuota inicial de un Abraham no le pareció muy correcta a Jesús y ahora pretenden ya ser hijos de Dios. Mire lo que va a continuar avanzando. Mire, las conversaciones y las argumentaciones se van presentando en un diálogo. Cada quien quiere defender una posición y una postura. Ahí los judíos están defendiendo una posición. Lo de Abraham no está resultando. Vamos a ir a Dios, pues. ¿Quién se va a meter con Dios él? Ahora mire lo que va a decir acá Jesús. ¿Qué versículo estamos? Entonces Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. A su Padre, Señor. ¿Cómo Jesús le va a decir? Si vuestro Padre es Dios, ciertamente me amaríais.
Qué declaración, ¿no? Oye, mira lo que va a seguir diciendo. Versículo 42, ¿estamos? Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Si vuestro Padre es Dios, ¿por qué no me reconocéis? ¿Por qué no me amáis? ¿Por qué no entendéis? Si es de Dios, estáis en comunión de Dios. Él es vuestro Padre, se parecen a Dios. Entiende el mensaje. Entenderás que tienes que creer en mí, que tendrás que permanecer en mi palabra, que tendrás que ser mi discípulo, y cuando eres mi discípulo, la verdad te hará libre. ¿Amén? Eso es lo que le está diciendo. Les está contando hoy, si verdaderamente soy de vuestro Padre es Dios, me amaríais pues. No están dando la respuesta correcta a lo que Dios quiere hacer con el pueblo de Israel y con cada uno de ellos. Están desconectados, ellos tienen su propio lenguaje, su propio pensamiento y sus propias ideas, pero no están manejando el lenguaje de Dios. Y Dios le dice, si verdaderamente vuestro Padre es Dios, me amaríais pues. La respuesta. Y mi pregunta es, ¿amo a Jesús? Pues si no lo estoy haciendo, debería hacerlo. Porque la condición de que Dios es mi Padre, la voy a reflejar en el amor que le debo. Avanzando, ¿en qué versículo estamos? 43. Ahí dice que el Señor lo envió. Y dice, porque no entendéis, ¿qué dijo? Mi lenguaje, lo que acabo de mencionar. No entendéis mi lenguaje, no entendéis mi idioma, no entendéis mi pensamiento, no entendéis mi lenguaje. Ellos están en otro lenguaje, ellos están hablando otro idioma. Sus pensamientos están en función a una construcción de pensamientos errado. ¿Me dejo entender? Porque no entendéis mi lenguaje. ¿Qué más dice? Porque no podéis escuchar mi palabra. Oye, si yo no te la revelo, si tú no entiendes este lenguaje, yo no me puedo comunicar contigo. Yo tengo que comprender algo juntamente con todos ustedes. Saben que muchas personas vienen a las iglesias, pero muchas personas no cambian, porque no están entendiendo el lenguaje de Dios. Deberían entenderlo. Hay que mucha gente viene acá y adopta una religión, y lo que debe adoptar es una relación. Ese es el propósito mío. Yo debo adoptar una relación. No debo adoptar simplemente una religión. Yo no tengo por qué ser moral o ético sin Dios. Puedo tener buena moralidad, puedo tener buena ética. La vez pasada dije, hay lugares y hay iglesias donde las personas que están ahí son buenas personas, pero eso no los hace buenos creyentes. Lo ideal sería que hubiesen buenos creyentes y se manifestarían las buenas personas por su condición de creyentes. Pero seguimos avanzando. ¿Qué versículo estamos? ¿Qué versículo? Y acá se pone en algo bravo. A mí no me hubiese gustado estar en ese momento ahí, ni tener que escuchar lo que tuvieron que escuchar. Porque estas son declaraciones del propio Jesús, del propio Dios, hablándole a ellos. Vosotros, ¿qué dice? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Oye, mira, Jesús mismo le dice a los judíos que están así, que tu paternidad no es Abraham, que tu paternidad no es Dios, aunque son descendientes y son de Abraham. Ellos han, por el pecado, pues vosotros no sois, ¿qué dice? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla,
porque es mentiroso y padre de mentira. Y aquí describe el ministerio de Satanás. Él es homicida desde el principio. ¿Dónde lo vemos? Cuando Caín mata a Abel. Ahí vemos el obrar del diablo. ¿Y qué cosa le hizo? Le mintió a su mente y a su corazón. Él es padre de mentira. Y en él no hay verdad claramente definido. El pensamiento satánico no parte de la verdad, siempre viene de la mentira. Por eso el éxito de algunas enseñanzas es que se parecen a la verdad, pero no son verdad, son mentira. Ese es el éxito. Parecerse a la verdad y no ser la verdad lo convierte en mentira, por antonomasia, por entrar en contradicción con la verdad. Se parece mucho a la verdad, pero no es verdad. Y aquí yo dejo este mensaje. Ellos tuvieron que escuchar esto. Y esto, ¿o quieren saber qué pasa? ¿Quieren saber qué pasa? Ya, vamos a seguir un poquito más entonces. Y ya concluimos el mensaje. Versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién dice la verdad? Y aquí sí ya lo dejo. Jesús dice la verdad y no le creen, pero le creen al padre de mentira. Al padre de mentira. Revisemos a quién estamos creyendo. Recuerden esto. ¿Cuál es lo que parte? Y Jesús le habló a los judíos que habían creído en él. ¿Qué dice? Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis, escuchen, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué más dice? ¿Qué dice? Rígalo en voz alta, por favor, léalo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando uno es discípulo, es entrenado en la verdad y eso nos va a dar libertad. Entonces, ¿qué tenemos que aspirar? ¿A ser religiosos? ¿A pretender posiciones? ¿A tener que Dios decirme, oye, entiendes todo, pero no me entiendes a mí? ¿No parecería bueno para todos nosotros entrar en la libertad que Cristo nos ha dado? Y permanecer en esa verdad. ¿Y seremos verdaderamente libres? Yo creo que es en el anhelo y el deseo de todo corazón de un creyente permanecer en la verdad y disfrutar de la libertad. Amén. Nos ponemos de pie, por favor, para concluir en esta noche con un breve tiempo de oración. Invito a la pastora a orar, por favor.